Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide. Y ahora vamos a hablar de la película Glass Onion, que está en la plataforma de Netflix. Antes de empezar con el análisis de este film, sí quiero mencionar que el día de hoy es 31 de diciembre, es el último día del año 2022 y eso quiere decir que esta va a ser la última crítica que voy a subir en este año. Y bueno, resulta que hace 2 días, pues hubo 3 fallecimientos bastante relevantes para el mundo del espectáculo, principalmente. Primero que nada, quiero mencionar a Vivienne Westwood, la diseñadora de modas que fue muy relevante para el espectáculo, para artistas musicales, para ciertas series de televisión. De hecho, ella fue la diseñadora de vestuario principalmente de Sex and the City. Ella estuvo involucrada en esa serie y que fue tan mítica por la moda. Entonces, falleció a los 81 años. Ese mismo día muere Ruggero Deodato, un director de cine que fue, digamos, muy famoso por dirigir aquella película llamada Holocausto Caníbal de 1980, que era tan violenta que incluso se fueron a juicio estos creativos por pues haber tenido un maltrato animal y porque pensaban que habían matado a gente de veras. O sea, estaba tan bien hecha la película que pues se fueron a juicio. Por si la quieren checar esa película, si no la han visto, pero acuérdense, digamos que es la cumbre del género de cine gore, ¿no? Es sumamente violenta. Él muere a los 83 años y ese mismo día y que el fallecimiento que se lleva todos los reflectores, pues murió Pelé, Edson Arantes do Nascimento, a los 82 años de edad. El rey, el dios del fútbol, casi casi, o sea, yo sé que hay muchas tonterías ahorita publicitarias de quién es el mejor y todos están presionando mucho que sea Messi y todo, pero hay que ser francos, Pelé ha sido y va a seguir siendo el mejor futbolista de la historia. Era un genio, era un avanzado, era brutal, brutal. La selección de 1970, la Brasil de 1970, que fue campeona del mundo en este país, aquí en México, en el Azteca, pues resulta que hay que ser francos, es la mejor selección que ha existido en la historia, posiblemente es el mejor mundial que ha habido. Entonces, bueno, pues estos 3 personajes fallecieron hace 2 días. De hecho, en la cuenta del canal, ahí por lo menos de Ruggero Deodato y de Pelé, le hicimos ahí un pequeño homenaje, ahí puse una mención y unas fotografías. El día de hoy falleció el que fue papa, el que fue Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, a los 95 años. Pues para la gente también igual, sé que hay mucha gente muy creyente y que está metida mucho en la cuestión del Vaticano. Bueno, pues es un fallecimiento importante el día de hoy, último día del año. Y hace apenas unas cuantas horas me acaba de decir mi esposa que murió Bárbara Walters a los 93 años de edad, una periodista muy relevante, que parece ser que es la primera mujer periodista, me lo estaba diciendo mi esposa, que es la primera mujer periodista que entrevistó a Fidel Castro en Cuba. Entonces es muy importante, también entrevistó a mucha gente de la farándula, una periodista muy ríspida, muy ruda, digámoslo así, pero muy directa y como debe ser una gran periodista. Entonces, pues estos 5 personajes en estos 3 días nos dejan, así que pues que en paz descansen todos ellos. Ahora sí, con respecto a la película, Glass Onion, y digamos que es la segunda parte de A Knives Out o A Knives Out Mystery, porque no sé si recuerdan aquella película que aquí creo que le pusieron Entre Navajas o algo así, pero bueno, se llamaba Knives Out del 2019, una película que agarraba muchas situaciones de las novelas de Agatha Christie, de un investigador así como Hércules Poirot y que está investigando un crimen, ¿no? Y aquí el personaje que investiga todos estos casos pues es Benoit Blanc, ¿no? Y que está interpretado por Daniel Craig.
Y resulta que, bueno, aquella película del 2019 llamó mucho la atención, tenía un cast enorme, estaba hasta metida Michael Shannon, Jamie Lee Curtis, o sea, había muchos actores y pues era una gran película. La verdad a todos nos gustó bastante. Era dirigida y escrita por Rian Johnson, un hombre que es muy odiado por los fans de Star Wars. Me incluyo porque el episodio 8 fue una porquería, o sea, lo que hizo en la franquicia de Star Wars fue un mugrero, pero en Knives Out nos mostraba que pues no era eso él, o sea, él es un gran director y si él tiene todas las libertades en un proyecto personal, pues lo hace bastante bien. 3 años después, pues ahora saca Glass Onion y le ponen a Knives Out Mystery, o sea, digamos que es otra aventura de este investigador, o sea, ahora tiene que resolver otro caso. Y entonces, pues, una vez más utiliza la misma fórmula que la primera. Agarra muchísimos actores muy famosos, muy conocidos. Por ejemplo, sale Edward Norton, sale Janelle Monáe, Catherine Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Dave Bautista, Jessica Henwick, Madeleine Klein. O sea, y mejor ahí me quedo porque como siempre digo, este video no va a contener ningún spoiler. La película la voy a analizar de manera muy general. Y digo que aquí me quedo porque hay dos actores que hacen un cameo. Son dos actores muy famosos y pues cada uno tiene su respectivo cameo, pero pues no vamos a spoiler. Y obviamente, pues estamos hablando del género de suspenso, crimen y también comedia. Recordemos que aquella película cargaba mucha comicidad, una comicidad que en momentos me agrada, en momentos no mucho, pero pues sí digamos que en sus bases es como tontorrona, que en momentos sí te puede dar gracia, pero tienes que estar de manera simple, o sea, porque sí te saca un poco del suspenso y el crimen que estamos viendo, ¿no? En la historia. A nivel de manufactura, es buenísima la película. Una vez más, como la primera. O sea, Rian Johnson nos muestra que es un gran director, que sabe trabajar muy bien con los actores, que la fotografía la tiene muy contenida, pero muy utilitaria. Resulta que todas las formas de edición que maneja, porque va variando, pero todos los cortes, el montaje que tienen estas películas, tanto la primera como esta, ayudan mucho a el ritmo del film, porque esta película dura como 2 horas 20. Entonces, y yo no creo que en ningún momento sea aburrida, y eso es algo bueno, tiene muchos saltos, tiene muchos brincos. Obviamente esta clase de historias ya sabemos más o menos cómo las van a narrar, en donde te muestran ciertas cosas que a lo mejor no son relevantes en una primera vista, pero que al final lo serán y será el descubrimiento de todo el caso. Por eso mismo digo, bueno, a nivel de guión, que también está escrito por Rian Johnson, igual que la primera, pues utiliza muchos aspectos que utilizaba Agatha Christie. Sin embargo, en esta película hay ciertas cosas que yo no recuerdo tanto de la primera. Primero que nada, la actuación de Daniel Craig creo que es más graciosa aquí que en la primera. En la primera yo lo sentía mucho más contenido, aquí está como totalmente destrampado. También tiene que ver mucho con las acciones que está tomando su personaje en la historia. O sea, no tiene nada que ver lo que vivió en la primera esta, entonces puede ser, pero sí se nota mucho más liberado el personaje, incluso, o sea, no nada más el actor, el personaje está más liberado. Y además, aquí tiene una división muy clara con respecto a cómo se va a investigar el caso. Y eso no lo tenía la primera. La primera era un poco más lineal y te daban muchos giros. Esta segunda también tiene muchos giros, pero aquí sí es muy claro con uno de los personajes específicos. Obviamente no les voy a decir porque, insisto, no va a haber spoilers, pero sí te muestran una primera parte de la película en donde va lineal y luego llega una segunda parte en donde te empiezan a mostrar cosas que no te mostraron en toda la primera parte para resolver toda esta situación. Y eso es algo que utilizaba mucho Agatha Christie también en sus novelas. Y tristemente a mí no me gusta del todo eso. No digo que sea erróneo, pero yo creo que cuando tú quieres engañar al espectador o al lector, con respecto a Agatha Christie, yo siento que tú tienes que poner todas las cartas sobre la mesa y aún así
tú manejarlos de cierta manera para que no se fijen en esa carta. O sea, tú tienes que mostrar todo, pero tienes que irlos guiando hasta cierto nivel, de cierta manera, a ciertos aspectos para que no descubran realmente lo que tú quieres decir. Eso me parece que está perfectamente bien estructurado. Pues resulta que Agatha Christie y esta película recurren a otra cosa. Ellos te muestran la mitad de las cartas y obviamente pues no vas a llegar nunca a una conclusión. Y luego después ya la mitad te sacan otras y te empiezan a decir, no, es que también pasó esto y es que también pasó lo otro. Y entonces esos giros a mí no me gustan mucho porque se me hacen un poco tramposos, porque como espectador, ¿cómo vas a saber de esas cartas si ni siquiera te las mostraron? O sea, es bastante ridículo. Entonces yo creo que en la primera no le ocurría tanto eso, pero en esta segunda sí. O sea, toda la segunda parte de la película, pues era imposible saber para dónde iba, porque no te mostraron todo eso, te ocultaron cosas. Eso es algo que no hacía, por ejemplo, Conan Doyle con Sherlock Holmes. Ahí no, Conan Doyle sí tenía la suficiente creatividad para mostrarte absolutamente todo el panorama y mediante la deducción este personaje resolvió este caso, pero nosotros como lectores nunca sabíamos para dónde iba. Y aún así nos mostraba todo, o sea, nos decía todo el tiempo, aquí está, aquí está, aquí está, pero nosotros estábamos viendo otros puntos. Pues resulta que en esta no, o sea, en esta no, se guarda cartas para después sacártelas, entonces es medio facilón eso. A lo mejor sí, la comedia, insisto, a mí no me pega tanto, pero si les pega mucho desde la primera, pues les va a gustar. Y creo yo que la atmósfera, el ambiente, las actuaciones, o sea, es genial en sí la película. O sea, a pesar del defecto que yo tengo personal con respecto a esta clase de historias, con respecto a estas estructuras, pues a pesar de que no me gusta mucho, pero ya viéndolo como análisis, pues funciona muy bien. O sea, la verdad, esto de estructurarte cosas y luego desestructurarlas para volverlas a estructurar de manera más completa, pues es genial. Yo siento que todos los actores están muy carismáticos, todos los personajes son muy raros, igual que en la primera. Tiene todos los conceptos que tenía también Knives Out de hace 3 años. Entonces, yo creo que es un logro, la verdad. Creo que se presentó esta película primero en el Festival de Toronto y luego Netflix compró 2 secuelas de Knives Out. Entonces, esta es la segunda, viene una tercera y yo sí lo tengo que decir. Rian Johnson, muy bien con estos 2 proyectos. Espero mucho la tercera porque de veras las he disfrutado bastante. Son muy divertidas y además creo que sí son bastante inteligentes dentro de su esquema, ¿eh? O sea, a pesar de con estas trampas y con estas cosas y que de repente tenga ciertas cuestiones gringadas, sí son bastante inteligentes, son bastante creativas y yo sí creo que es una gran franquicia, o sea, va para ser una gran franquicia. Yo no creo, si seguimos a este nivel, yo no creo que se queden en una tercera parte nada más. O sea, puede haber cuarta, quinta, sexta y obviamente Daniel Craig va a seguir trabajando en este personaje que yo creo que le queda mucho mejor que el mismo James Bond, porque el James Bond lo fueron acabando de película a película y este no, este está genial y perfecto y lo actúa. Parece que se le está pasando muy bien. Entonces, creo que es una gran película, creo que es muy recomendable y además está en la plataforma de Netflix, no necesitan ir al cine y pagar y resulta que pagan el estacionamiento y todo el tiempo y meterte con la gente con esto de que ya está resurgiendo a través del COVID. Entonces, sí es muy recomendable y más para estas fechas que pues mucha gente está de vacaciones o está libre de hacer ciertas cosas. Bueno, ¿qué calificación le pondría? Yo le pongo 4 estrellas de 5. O sea, 4 estrellas de 5, a pesar de esta situación partida a la mitad que yo digo que es un poco tramposa, pero yo creo que está al nivel de la primera, a pesar de eso, porque hay ciertos elementos que me gustan más aquí que el de la primera. En la primera, el escenario que tenían era movible porque no nada más estaban en la mansión, se salieron en momentos de la mansión. Y a mí nunca me gustó del todo eso. A mí ese veía como un pequeño efecto. Aquí todo el tiempo están en esta isla. O sea, ya no salen nunca. En esta Glass Onion. Ya cuando vean la película lo entenderán por qué. De hecho, yo desde que supe el título del film,
pues luego me vino a la mente la canción de Glass Onion de los Beatles, que está en el álbum blanco, compuesta principalmente por John Lennon, porque pues me encanta esa canción y dije, bueno, pues se parece. Y efectivamente no es que tenga conexión con la historia, o sea, totalmente no, pero hay un momento específico en donde aparece el tema de los Beatles. Entonces, sí, 4 estrellas de 5, yo creo que puede llegar a la lista de las mejores películas de este año. Pues ya para finalizar, les deseo un feliz año, que se la pasen con sus familiares, con sus amistades, con sus seres queridos. Acuérdense que tengo Twitter, tengo TikTok, tenemos el correo, tenemos Facebook. De hecho, ya este año hemos crecido en principalmente muchas redes sociales. En algunas redes ponemos unas cosas, en otras. Así que fue un gran año. Espero que para ustedes también haya sido un gran año y que el siguiente sea mejor.